Del Evangelio según San Mateo. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, buenas tardes a todos. Y aunque un poquito tarde, pues feliz San Isidro, ¿eh? Espero que ayer pasaseis bien. ¿Fue alguno a la pradera? Muy bien, hombre, por lo menos solamente uno. Estaba así, ¿verdad? No había más. Bueno, para el año que viene, ¿eh? Muy bien, estupendo. Bueno, pues estamos, como decía antes Teresa, estamos ya acercándonos al fin de este seminario de vida del Espíritu, de iniciación en la vida del Espíritu. Y pido disculpas porque el título de la charla de hoy no concuerda exactamente con lo que aparece en vuestro libro. Por eso no tenéis ningún problema. Vosotros en la sexta semana seguís con la introducción y las lecturas para cada día, ¿de acuerdo? Pero no sé por qué. Yo, pues, he sentido en mi corazón, ¿no?, que me gustaría hablaros de otra cosa, que tiene mucho que ver también. Y de hecho, en otros seminarios sí que hay una semana dedicada al tema que yo quiero hablaros hoy, la sanación interior. Y yo recuerdo que cuando conocimos la formación al principio, pues se nos hablaba con un lenguaje que para mí era totalmente nuevo. Yo tenía entonces, era muy joven, ¿cierto? 17 años. Pero yo nunca había oído hablar de heridas emocionales, ni tampoco de que el Señor puede curar esas heridas. Y me pareció verdaderamente hermoso y fascinante, como un mundo nuevo. Y entonces, bueno, pues, como digo, de este tema quiero hablaros hoy, ¿no? ¿De qué queremos ser sanados? Esa es una pregunta bien simple, ¿no? ¿De qué queremos ser sanados? Pues hay personas que tienen problemas físicos, pues evidentemente de eso, o también, como digo, pues de heridas emocionales. Hemos escuchado además muchos testimonios de que el Señor puede curar esas heridas, las heridas del pasado. ¿Qué tipo de heridas? ¿O a qué nos referimos con heridas emocionales? Todos tenemos experiencia de lo que es una dolencia física. Hace como un mes, pues yo fui a la sierra y pues no sé qué pasó, pero el día siguiente pues me dolió muchísimo el pie. Pues eso es una herida, no se veía la herida, o sea, era un traumatismo, si quieres, interno. Pues eso ocurre pues, por mil razones, por agresiones, por accidentes, ¿no? Pero cuando hablamos evidentemente de heridas emocionales, lo hacemos por analogía, porque las heridas sangran, ¿o no? Si no hay sangre, difícilmente podemos decir una, pero no herida. Entonces, por analogía, como una metáfora, utilizamos ese mismo lenguaje para hablar de dolencias o de aflicciones interiores, carencias. Pues contaba yo otro día también el hecho que no terrible, ¿no?, de que en algunos orfanatos, yo recuerdo que esto me lo contaba una alumna mía, que fue a China. Y entonces, pues, había un orfanato y se puso a hablar con las señoras que lo cuidaban. Fijaros que decía la señora: uy, estos niños son buenísimos, bebés en la luna, son buenísimos. Había 80. No da nada de guerra. Estamos nada más dos y las dos podemos cuidarles a todos. No da nada de guerra, ni lloran ni nada. Y entonces esta alumna mía, la pobrecita, se puso a llorar, se sentó y fuera. De darse cuenta de esa desolación, de niños que ya han aprendido a no llorar, porque saben que nadie les hace caso. Y que crecen, o que en la etapa más vulnerable de su vida no hay nadie que les acoja, que les reciba, que les mime, que les toque.
No, son buenísimos, no da nada de guerra. Las dos nos valemos para los 80. Y como digo, pues, esta alumna mía no pude evitarlo, salió a llorar. ¿No? Bueno, pues, evidentemente, eso es una herida terrible que va a afectar totalmente la vida de la persona, ¿no? Hay experiencias traumáticas, es decir, pueden ser puntuales. El caso más terrible, ¿no? Por ejemplo, es una agresión, un intento de asesinato, una violación. O pueden ser insidiosas y crónicas. Rechazo. Rechazo. El hecho de no haberte cogido en casa, de no tener amigos, de que en la escuela pues se te ignora. Como veis, utilizamos la expresión herida, pero no es lo mismo, pero son condiciones que crean un profundo sufrimiento en la persona. Bueno, pues espontáneamente sentimos de que estas cosas no son buenas y estaríamos mucho mejor sin ellas, ¿sí o no? Estaríamos infinitamente mejor sin ellas, sin tener estas heridas que nos limitan, que nos coartan, ¿no? Que nos incapacitan. Yo recuerdo una ocasión, y por supuesto esta charla tiene que tener algo de testimonio, que sobre todo en mi adolescencia, ¿no? Pues me da vergüenza decirlo, pero voy a tener que decirlo para que me conozcáis un poco mi pobreza, ¿no? Muy enamoradizo. Y me enamoraba con una inmensa facilidad. Y lo pasaba fatal, horrible. Pues porque, evidentemente, pues en el 100% de los casos prácticamente todo quedaba en el mundo de la fantasía, pero era espantoso. Y yo recuerdo que en un retiro que tuvimos con el padre Julio Ficar, pues me acerqué a él y estábamos analizando unos por otros, ¿no? Y le dije, Julio, yo le pido al Señor que me cambie el corazón. Entonces, Julio, con mucho encanto, pues vamos a orar por el hermano, que quiere un trasplante. No me acuerdo. Y rezaron para que si él me diese un trasplante, ¿no? Porque realmente el corazón que tenía me hacía mucho sufrir. Pero fijaros, voy a contaros también un poco mi experiencia, ¿no? Que vale la toalla. Pero mi experiencia ha sido de ver personas, no quiero generalizar, pero sí he visto personas que en este afán de encontrar su sanación interior, pues han ido de retiro en retiro y tiro porque me toca. Y realmente yo no puedo decir que haya visto que estas personas hayan sido curadas o sanadas o que hayan progresado. Por eso, ahora que sí que tengo que tener cuidado lo que voy a decir, que no quiero de ninguna manera desacreditar el camino de estas personas que sienten y piensan que Dios le va a curar en la siguiente oración de intercesión o en el siguiente retiro, porque Dios es muy grande. ¿Cómo no? Pero lo que sí quiero es mostraros otro camino, que no quiere competir con el otro, pero sí mostraros otro camino, ¿de acuerdo? Y lo quiero hacer con serenidad y con humildad. Y esto, como digo, no quiero venderos nada, sino únicamente pues, lo que yo he estado experimentando durante estos años, ¿no? Lo primero de lo que quiero hablaros, y me parece esencial, ¿no? Es que es absolutamente imposible que no tengamos heridas. La inevitabilidad de estas heridas, ¿no? ¿Por qué digo eso? Para que me podáis entender de una manera simple. Yo Vicente, soy el fruto de dos cosas, de mi ADN y de mi ambiente y de mi entorno. Estos son los dos factores que me constituyen y me han constituido. Mis genes y mi ambiente. Vamos a ir por el primero, mis genes. ¿Puedo yo presumir y decir que toda mi dotación genética es perfecta?
no hay ningún gen estropeado, que absolutamente todo lo que yo he recibido de mi padre y madre es maravilloso. Pues no, porque por ejemplo yo conozco la historia de mi padre y de mi madre, y por ejemplo, como voy a abriros el corazón, pues mi padre venía de familia muy triste, muy triste. Yo recuerdo, ¿no?, una familia grande, y siempre todo era oscuro, todo era negro. Se había sufrido mucho en aquella familia. Y entonces, como estrategia, es curioso, como estrategia es, pues para sufrir menos, estar siempre sufriendo. No sé si me explico. O sea, no intentes estar feliz porque luego vas a ver a sufrir. Coño, si no estás ya preparado, ya sufriendo, entonces ya estás preparado. Y así era la vida aquí. O sea, era un culto a lo negro. Todo era negro, oscuro. No había ni un adorno en la casa. Y mi padre, pobre, que luego era un encanto, pero me dijo mi madre también que en una cierta etapa de su vida sufrió de depresiones. Bueno, pues eso me tiene que haber llegado a mí. Esa vulnerabilidad, esa fragilidad me tiene que haber llegado a mí. Y bueno, pues si voy volviendo para atrás, qué sé yo cuántas cosas, ¿no? No sé, porque mi abuelo era diabético. Es decir, se podía hacer un profundo estudio, ¿no?, digamos, genealógico, y ver, y de hecho se está haciendo actualmente. Y como digo, y las dolencias y los trastornos pueden ser infinitamente más graves. Trastorno bipolar, esquizofrenia, alcoholismo. Hay muchísimas enfermedades mentales y físicas que sabemos que tienen un componente hereditario. Los trastornos de la ansiedad sabemos que son hereditarios. Luego siempre en cada persona pues tiene una manifestación peculiar. O sea que mis padres me han dado muchas cosas buenas, pero también me han dado negatividad. Esto sobre el ADN, que imagino con el pues aquí cada uno se puede poner en su lugar. Luego viene el entorno. Yo siempre digo que cuando yo vine a este mundo ya me estaban los problemas esperando. O sea, fijaros, bueno, de verdad que me gustaría no tener solamente 20 minutos, sino 20 horas, porque hay mucho que hablar. Y me encantaría poder contaros tantas cosas, ¿no? Pero para que me podáis entender un poquito. Lo que dices es una barbaridad, pero lo voy a explicar. Es la perversión del entorno en el que yo he nacido lo que me hace hombre. Esto es terrible lo que he dicho, pero lo voy a explicar. Es decir, el proceso de humanización es una perversión. Imaginaos que un bebé, pues se le pudiera alimentar de una manera artificial sin ningún contacto con lo humano y con todo lo humano que tiene el ser humano. Un proceso aséptico o incluso de que animales, ¿no?, pues le atendiesen, le diesen de comida, le diesen de comer, le limpiasen, etc., ¿no? Entonces el niño ha crecido sin ningún tipo de problema, digamos, eso, el entorno ha sido aséptico, pero eso que crezca no es el ser humano, será cualquier otra cosa. Y como sabéis, los bebés que han sido criados por animales, que hay casos, pues no son seres humanos. Podrán serlo después, pero no se han humanizado. La humanización, y esto, insisto, sería para hablar mucho, tiene que ver también con la perversión. Esto es algo increíble. Y yo creo que el pecado original tiene que ver con esto. Sobre todo fueron los psicoanalistas los que más han profundizado en este tema. Pero por eso lo que quiero decir es que es imposible que no tengamos heridas emocionales, graves. Este es mi punto, ¿no? Y que el ambiente, pues... Fijaos además la increíble ironía y la increíble paradoja. Y no me quiero olvidar tanto. Pero
Pero, por ejemplo, mi generación, que sufrimos, ¿no?, carencias. A lo mejor nuestros padres pues, no fueron muy considerados, muy cariñosos, ni nos compraron muchas cosas. Entonces mi generación, y lo veo con mi hermana, se han querido redimir en sus hijos, dándoles todo. ¿Y cómo está la generación de ahora? ¿Está mejor que nosotros? ¿Está mejor que nosotros? Y lo han tenido todo, O sea, han querido a ver si mis hijos tienen lo que yo no tuve. O no les pasa lo que me pasó a mí. A mí me dio entonces el colegio. Y capones. Oye, que a mi niño ni me lo toquen, ni me lo miren. ¿Cómo? Exacto, eso es. No, ojo, atención, con esto no estoy diciendo que aquellas prácticas fueron buenas. Lo que quiero decir es que mi generación han querido que sus hijos nazcan puros y crezcan santos y que incólumes y sin traumas. Esa es la palabra. Por Dios, que me le vas a traumatizar. Ese es el gran miedo. No me le vas a traumatizar. No le hagas así, que es que le vas a coger un trauma. Y lo han cogido, pero por otra razón. Y peor. Bueno, pues, como digo, esto nos habla de un ambiente, pero fijaros que puede haber ambientes incluso más tóxicos o más nocivos. Yo conocí a una señora que venía de un país sudamericano, ¿no? Y ella me contaba que el ambiente en el que ella creció fue lo más terrible, espantoso, un ambiente familiar brutal, criminal incluso. Pero aparte, el ambiente social era de un primitivismo, una falta de civilización, una falta de humanidad espantosa. Por lo menos así yo lo describía. Luego, por ejemplo, imaginaros zonas como el Oriente Medio. Que lo que conocemos de Oriente Medio siempre está afligido con guerra. Israel. Todas estas naciones, ¿no? El sudeste asiático también, de alguna manera. Son zonas que tienen, y perdonad la palabra, ¿no? Me gusta, no, pero quiero decirlo, tienen como un karma, es decir, como una especie de carga, de dolor, de negatividad, ¿no? Un peso espantoso. Una persona que nace en Siria, o en Cisjordania, o en Gaza, ya nace brutalmente, ¿no?, herido, incluso desde el embarazo. Zonas de radiaciones. Chernobyl. Las radiaciones que hubo en Japón. Todo el mundo entendemos que eso no puede ser diferente. Que no es lo mismo nacer aquí en Madrid que nacer, como digo, pues, en lugares donde la naturaleza ha sido herida profundamente. Bueno, pues con esto quiero hacer enfatizar, ¿no?, este punto de que es imposible. Pero no solamente, incluso no sería ni siquiera deseable, ya lo sé. No solamente es imposible, que incluso el que no tuviésemos heridas. Bueno, pues ahora vamos al siguiente punto. ¿Cómo se curan las heridas? O estas aflicciones, o estos problemas emocionales, ¿no? Ciertamente hay una terapia psicológica. La hay. Que las personas afligidas por dolor emocional, pues acuden y la buscan. Y esta terapia emocional tiene varios pasos que te voy a decir ahora, ¿no?, porque es muy interesante. Normalmente, las personas inicialmente estamos en un estadio de negación, ¿no?, de negación. ¿Qué quiere decir negación? Oye, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Qué tal? Bien. O sea, tú tienes que presentarte ante los demás y ante ti mismo como que estás funcionando. O sea, ser una persona funcional, ¿no? Porque no puedes estar todo el día contemplando tus heridas, es que no podrías funcionar. Entonces, es un recurso de adaptación, ¿no?,
el negar tus problemas. Y esto lo he vivido. Yo recuerdo que hasta los 24 años, 25 años, lo normal lo veo con toda claridad. Si alguien me hubiera preguntado a mí a los 21 años, oye Vicente, ¿qué tal fue tu infancia? ¡Ah, genial! ¿Y fuiste feliz? Sí, sí. Yo no tenía, os lo aseguro, fijaros que desde los 5, 6, 7 años, 8 años, hasta los 21, 22, no es mucha distancia, pero psicológicamente yo había totalmente reprimido el dolor que experimenté en mi infancia, que no fue poco. Por tanto, el primer estadio es la negación. ¿Qué tal? Bien, normal, bien. Pues hay que tirar para adelante, ¿no? Hay que tirar para adelante. Bueno, pues ese es el primer estadio cuando ni siquiera sabes que estás mal. No sé si recordáis que en alguna charla yo os había dicho ¿qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? ¿En qué consiste el infierno? Bueno, pues el infierno es cuando ni siquiera sabes que estás mal. Fijaros. O sea, hay una situación todavía peor a estar mal o a estar perdido. Es ni siquiera saber que estás perdido. ¿No? Bueno, pues ese es el infierno. Cuando ni siquiera sabes que estás perdido. Entonces, en ese proceso psicológico de la negación se pasa a un primer reconocimiento, a una primera aceptación, o una primera consciencia. Pero fijaros, esta aceptación o esta consciencia, al inicio, lo que la persona experimenta es muchísimo rechazo a eso que has vivido, ¿no? Rabia, la palabra aquí me falta, rabia. Esto no me debería haber pasado a mí. Mi padre no se debería haber comportado así conmigo. Estos compañeros fueron tal y tal. O sea, una rabia seria y profunda. Rabia o dos emociones también importantes. Intensa vergüenza. Porque es muy humillante. Yo esto lo he vivido. La vergüenza, por ejemplo, de haber sido, pues eso, que los niños sean crueles contigo y no te podías defender. Que mi padre no me apoyó. Eso, insisto, experimentas vergüenza. En otras ocasiones puede ser culpa. Como sabéis, las personas que han sido molestadas o abusadas sexualmente experimentan esto también, vergüenza y culpa, aunque ellas no han hecho nada. Pero por razones inexplicables, esto es lo que experimentan, ¿no? Bueno, pues todas estas emociones psicológicamente hay que trabajarlas. Y por eso la terapia psicológica pues, establece una serie de programas, de técnicas, ¿no? De estrategias para ir elaborando, ¿no? La culpa, la vergüenza, etc., ¿no? Y el siguiente paso, fijaros qué interesante, es la depresión. Es decir, tienes que hacer duelo. Es decir, a mí me hubiese gustado tener un padre maravilloso, pero no fue el caso. No fue el caso. Mi padre no fue maravilloso. No me quiso. O me quiso a su manera, pero de hecho yo lo que experimenté fue rechazo. O me vienen muchos ejemplos a la cabeza. Una chica, que me acuerdo de ella, sí, mi madre me proveyó de todo me lo dio. Pero nunca estuvo emocionalmente presente y yo no necesitaba. Bueno, pues hay que hacer duelo. Duelo significa una profunda aceptación de la tristeza. Fijaros qué importantes son las emociones en el proceso psicológico. Tienes que aceptar que no tuviste esos padres que quisiste haber tenido y eso te tiene que producir tristeza. Y esta tristeza tienes que vivir. Y pasará un tiempo, ¿no? Y después de que pase ese tiempo, fijaros qué bonito, viene la aceptación, que es serena, calmada. Este es el proceso ideal. Pero precisamente porque esa ideal no siempre ocurre, y hay casos en los cuales heridas pueden durar muchos años. Yo me acuerdo de una señora que me contó esto, fijaros qué fuerte, ¿no? La señora debe tener unos 85 años y me dijo, mire padre, mi marido ha muerto, pero llevo
más de 40 años con una herida que me ha hecho un infinito daño. Y la herida consistió en que cuando eran jóvenes, vivían en un pueblo. No, perdón, ella no vivía en el pueblo. Era el marido y la familia del marido. Entonces, pues, de vez en cuando iban al pueblo y su suegra y su cuñada empezaron a difundir el rumor, ¿no?, de que ella era una mujer mala, una chica mala, ya me entendéis. Pero la herida no fue eso, por supuesto ya es suficiente. La herida fue que su marido no la defendió, ¿no? Eso fue la herida. De que su marido nunca se atrevió a enfrentarse a su madre y a su hermana y dar la cara por su mujer. Y eso la dolió. Y esa herida no se curó. Porque, qué tremendo, ¿eh? No, es que el tiempo lo cura todo. Vete a ver. No siempre. En este caso, no. Y hace algunos días, pues, tuve la oportunidad, para bien o para mal, también de presenciar que alguien manifestaba una herida de hacía 30 años. Pero que fijaos qué interesante, ¿eh? Cuando lo contaba, lo estaba repitiendo como si hubiera ocurrido ayer. ¿Me explico? O sea, es que el problema de las heridas es eso, que las puedes revivir y las cuentas a otros o a ti mismo. Te las cuentas, te las recuentas y vives con tu vida toda tu vida. Bueno, pues esta es la aflicción que os hablo, ¿no? Y lógicamente, pues todos nos encantaría que hubiese una varita mágica que me toca cumplir, se acabó, ¿no? Acabo de hablar de que existe una terapia psicológica. ¿Existe una terapia espiritual? Pues si no existiera no estaría aquí hablando de esto. Claro que es esto. Y es un poco lo que yo quiero compartir con vosotros, ¿no? Y voy a hablar, por tanto, de estas dimensiones del dolor, de la sanación, desde una perspectiva espiritual. Y lo primero que tengo que decir es que, aunque os parezca extraño lo que voy a decir, solo existe un dolor en el mundo, del cual compartimos todos. Nosotros tenemos la sensación de que yo soy una persona, pues otra, y yo estoy limitado en mi cuerpo y tú en el tuyo, pero a nivel espiritual no es así. Y que mi problema es mío, los tuyos son tuyos, pero insisto, esto a nivel espiritual no es así. Solo existe un dolor, del cual todos compartimos. Voy a contaros una historia muy bonita, una historia budista, por lo menos es como la he conocido yo, ¿no? Y lo que ocurrió en un pueblecito, que una chica pues, estaba muy enamorada de su novio, pero con tan mala suerte que el novio murió de una enfermedad. La chica estaba desolada y no había consuelo para ella. Entonces, pues le preguntaba a la gente qué hacer. Y dije, mira, pues, ¿por qué no vas a ver al santo que vive en una cueva, ¿no? Él es un hombre santo, acércate a él y cuéntale que te puede ayudar. Total, que fue y le contó al santo lo que le pasaba, su aflicción. Pues que se ha muerto mi novio y tal, estoy desconsolada, yo también me quiero morir. Y ¿hay remedio para mí? Sí, hombre, por supuesto que remedio, es muy fácil. ¿Ah? Dice, ¿cómo? Pues mira, tienes que hacer un guiso. Tienes que hacer un guiso. Y tienes que buscar pimienta, ¿eh? Entonces vas a ir por las casas buscando pimienta. ¿Entiendes? Vale, pues fenomenal, ¿qué lo hace? Pero tienes que coger una casa donde nunca haya pasado la muerte por esa casa. Bueno, total, que se fue por la primera vez. Hola, buenas, ¿tienen pimienta? Sí. Bueno, también, ¿ustedes han conocido alguna vez la muerte? Ay, hija, si no te contara, sí me te cuento. Y la contaron. Bueno, pues esa pimienta no me vale. La siguiente casa.
Hola, ¿tiene pimienta? Sí. Bueno, ¿la muerta pasa por aquí? ¡Ay, maja! Si yo te contara. Y así se pasó por todas las casas del pueblo. ¿Encontró la pimienta o no encontró la pimienta? No. Encontró la pimienta, pero no de una casa donde... Total, que al cabo de la experiencia se dio cuenta de lo que le quería decir el santo. Que la muerte es algo... Eso, hay un solo dolor. Y a ti te ha tocado experimentarlo ahora también, ¿no? Entonces, esto, que aunque ahora os pueda sonar raro, pero me gustaría que lo guardaseis en el corazón y que creyeseis en ello. Guardadlo en fe. Solo hay un dolor en todo el universo. Y todos compartimos el mismo dolor. De hecho, fijaos qué bonito. Unamuno, nuestro gran filósofo, dijo en una ocasión, fijaros, que la gente va a la iglesia para llorar juntos. Llorar juntos. O sea, que les une algo, el sufrimiento. Solo existe un dolor, solo existe el sufrimiento. A nivel espiritual, esto para mí es casi de lo más precioso que yo puedo sentir, ¿no? Y es que a ti y a mí se nos ha dado una porción, y utilizo esta palabra con toda la intención, una parte, una porción de ese dolor. ¿Para qué? Para que pueda ser transformada. Yo creo que no tengo verdad más grande que decir esto. Es decir, a ti y a mí, el Señor me ha dado mi porción. Es decir, parte de ese inmenso sufrimiento. Hay en China una frase que me estoy emocionando, que solo pensarlo, ¿no? La voy a decir en chino. Fu Hoi Mo Pi. Fu Hoi Mo Pi. ¿Qué significa? Un mar de dolor. Un mar de dolor, pero sin mí. Fu es dolor, Hoi es mar y Mo Pi es sin mí. Fu Hoi Mo Pi. Bueno, porque ese mar inmenso de dolor, a ti se te ha dado una porción. Esta es la esencia del cristianismo. Jesús acoge todo ese Fu Hoi Mo Pi, ese inmenso mar de sufrimiento, de negatividad, de dolor. Fijaros que estoy diciendo que aquí se te da una parte, no se te da todo. Yo, por ejemplo, pues no he sido agredido sexualmente, ¿no? No he experimentado verdaderamente hambre. Mis padres no se divorciaron. O sea que el Señor me ha dado una porción y aquí también. Entonces es tan importante que la acojas y que la aprecies. Esto es la parte del inmenso dolor del mundo, la parte que Dios me ha dado. ¿Para qué? Para que hagas lo mismo que Jesús hizo. Jesús cargó con todo ese inmenso dolor y lo transformó. Esto es, digamos, la transformación objetiva, por decirlo así, que ocurrió en un momento de la historia, en un momento preciso. Pero eso que ocurrió hace 2000 años tiene que extenderse y tiene que realizarse en ti y en mí. Fijaros que a nivel de terapia psicológica, pues el terapeuta invita al cliente o a la cliente, atención a esta palabra que es clave, es que acepte su historia, ¿no? Oye, tienes que aceptar, pues que tu padre pues no te quiso, pues acéptalo. ¿Por qué tienes que aceptarlo? ¿Por qué no hay remedio? O sea, es una actitud estoica, es parte del realismo, porque, y te explicaría, es que parte de ser maduro
es aceptar pues, que la vida no es perfecta, ¿no? Los niños viven de sueños y de ideales, pero a medida que vamos creciendo y que vamos madurando, aceptas, chico, pues que ni tú eres perfecto ni los que te rodearon y bien fueron perfectos, acéptalo. En inglés hay una expresión muy dura, muy simpática, dice, suck it up, o sea, aguántate, suck it up. Si tienes un hijo y te ha salido rana, pues chico, aguántate. Me estoy acordando de una señora que conocí en Hong Kong, cuyo hijo mayor pues tenía problemas epilépticos y como consecuencia sufría un severo retraso. Un chico cortapacientísimo. Y me acuerdo que un día me dice, mi hijo no es normal. Y me dijo una expresión profunda, ya, pero lo ha aceptado. O sea que ella había asistido a una terapia psicológica y el terapeuta pues, la había llevado a aceptarlo, ¿no? Lo cual está muy bien. Pero atención, esto es pura resignación, que es lo mejor que puede hacer un terapeuta. Te reconcilias con tu vida, lo aceptas, te resignas. ¿Por qué me resigno? Pues porque es que si no, no puedo vivir toda la vida cabreada, o enfadada, o deseando que las cosas sean diferentes. Pues chico, lo acepto y me resigno. ¿Me entendéis, verdad? Pero a nivel espiritual no es así. A nivel espiritual, esto es maravilloso, verdaderamente. A nivel espiritual, esta porción, que es tu historia, que es tu familia, que es tu, pues eso, cómo has crecido, esa porción de dolor, es la, fijaros, y no quiero venderos ninguna copia, ni quiero halagaros el oído, lo siento así, es la posibilidad, la única posibilidad de que tú puedas resucitar con Cristo y vivir con Él. Lo demás son cuentos, os lo aseguro. Si alguien nos quiere decir, como dice San Pablo, si alguien nos quiere predicar otro evangelio, falso. No hay otro camino para vivir con Jesús, para resucitar con Él, que aceptar la porción que el Señor te ha dado, acogerla y morir. Ese es el bautismo. Morir con Jesús para poder resucitar con Él. Porque es que no se muere. Es que te mueres. Y puede haber momentos de inmenso dolor, donde es necesaria la presencia de hermanos, de hermanas, que te conforten, que te animen, ¿no? Que lloren contigo, como decía una mujer. Y que le digas al Señor, Señor, pues gracias porque tú has muerto por mí, de manera que yo también puedo morir por ti. Fijaros que todos los santos, no creo que haya ninguna excepción, no sería precisamente, han encontrado en el Señor Jesús, en su cruz, en sus sufrimientos, toda la inspiración que necesitaban. Toda la inspiración que necesitaban la encontraban de Él. Pues para soportar humillaciones, rechazos, contradicciones, fracasos, inmensas aflicciones físicas. Mirando a Jesús se quedaban tranquilos, aceptaban su muerte. Esto es lo que hacemos también en el Viernes Santo. Los que hayáis estado en herencia, seguro que lo habéis hecho, ¿no? La adoración de la cruz. Que no es un rito, es de alguna manera hacer presente tu vida y unirla a la cruz de Jesús. Y lo que adoras en la cruz del Salvador, tienes también que adorar en la tuya. Si no sería un rito estéril. ¿Cómo puedo yo mirar a la cruz de Cristo sin ver ahí a mi padre, a ese profesor, a esos chicos que me hicieron daño? Si no los veo, esa religión mía no tiene ningún sentido, es pura banalidad. Ahora, si yo soy capaz de ver en la cruz de Jesús mi propio dolor, mi porción, entonces la cruz lo transforma. Atención, esto no ocurre de manera mágica. Cuando digo mágico quiero decir como cuando metes una moneda, aprietas el botón y sale la bebida, ¿no? Automático. Es un proceso suave, lento, que lleva tiempo.
muchas veces. Por eso hay que tener mucha paciencia también, ¿no? Pero que se pone, como digo, lentamente, suavemente, ¿no? Irte reconciliando, ir acogiendo tu historia. Fijaros qué diferente es esta actitud de aquel que dice: Señor, cúrame el pie, que quiero ir corriendo por la calle. Aquí, pues, no pides nada, sino sencillamente le pides al Señor el don, el inmenso don de acoger tu vida, tu historia, de reconciliarte conmigo. Y ni que decir tiene. De aquí viene la aceptación y otra palabra muy importante: el perdón. La aceptación y el perdón. ¿A quién? Pues cada uno sabe quién. Pero que este perdón no se puede forzar, no se puede imponer, no es fruto de la voluntad, surge como un don. ¿Te das cuenta que esa amargura, o esa rabia, o esa vergüenza, o esa culpa desaparecieron? Y queda dolor, sí, pero un dolor del que tampoco te avergüenzas y del que te sientes, claro que deciré, orgulloso. Yo eso también lo he vivido. Señor, gracias. Gracias por mis heridas, porque si no, no te hubiera conocido. Y de nuevo son las inmensas paradojas espirituales. Hoy me tienes que perdonar, ¿verdad? Porque me pasa mucho. Con esto ya quiero acabar y vamos a tener ahora una pequeña oración de sanación, que os pediría que la practiquéis si estáis vosotros en vuestra casa. Que cuando estéis solos o con alguien, ¿no? Que no se quede en este momento solo. Y como digo, esto no va a ser nada mágico. Ya veis, el Señor se enrolla y me cura, ¿no? Sino que lo que vamos a hacer va a ser eso, invocar el amor de Dios, la presencia de su Santo Espíritu, la fuerza del Espíritu, para que por encima de todo este proceso del que está hablando se realice, para que pase de la negación a una aceptación al principio rabiosa y que acepte la rabia. O sea, no quieras ir desde la negación a ya estar parado. Hay que hacer un proceso. No lo fuerces. Vete poco a poco. Pues eso, no es poco que sienta rabia. Eso indica de que se va haciendo un camino. Acoge todos los sentimientos: rabia, vergüenza, culpa, rechazo. Y luego llegará a una tristeza profunda. De que tu vida pudo haber sido maravillosa y sin embargo, pues no lo fue. Y tienes que hacer ese proceso de duelo, ¿no? Pero siempre entendiendo que esto te lleva, fijaros, esto te lleva al corazón de Dios. Por encima de Dios. Yo no creo que haya otro camino para llegar al corazón de Dios Cristo. Porque en el corazón de la Trinidad, que siempre les pensamos en la Trinidad que está siempre bailando y danzando, porque como les alabamos siempre, deben estar muy felices. Pues no. En el corazón de la Trinidad hay un vivo dolor. Porque Jesús sigue muerto en la cruz y sigue sufriendo y sigue acogiendo el dolor del mundo, y Jesús está en el corazón de la Trinidad. Por tanto, pues ya sabéis, el camino para llegar ahí es tu porción. Y ahora, aunque nada más de unos minutos, pues voy a estar ahí, vamos a apagar las luces para que podamos tener como un ambiente más sereno, más tranquilo. Vamos a encender estas dos velitas. Y mira, sí que os voy a pedir, esto es, no quiero imponerme, ¿no? pero sí quiero os pedir. Y es que dispongáis vuestro cuerpo de una manera especial. Vamos a ver. Esto para el que quiera, a nadie se le va a exigir nada.
pero lo hago porque yo lo hago así. Yo cuando medito, yo entiendo que mi cuerpo es inmensamente importante como yo me dispongo. Entonces, os invito a que cuando sentéis, coloquéis los pies paralelos firmemente en el suelo, las rodillas en ángulo recto, las rodillas en ángulo recto y las manos reposando sobre las rodillas. La espalda derecha y la cabeza amarilla. Los hombros relajados. Y fijaros, esto también me parece importante. Una levísima sonrisa. Que veréis que es delicioso. Una levísima sonrisa. Y ahora respirad serenamente. Inspirad. 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 Y ahora desde el profundo del corazón, en gran sencillez y en gran calma, vamos a invocar al Santo Espíritu de Dios, que está aquí con nosotros y que está en lo más íntimo del ser, nuestro amigo profundo, el dulce huésped del alma. Ven, Espíritu Santo. Y te vamos a pedir que ilumines, que envíes tu luz, tu bondad, tu amor. Y queremos recorrer toda nuestra vida, toda nuestra historia, que ya se inicia desde nuestros padres, abuelos, sus inmensos sufrimientos, aflicciones, enfermedades, fatigas, porque todo eso nos estuvo preparando para cuando llegamos nosotros. Llegamos en inocencia, pero todo ese mundo con lo mejor y con lo peor fue el que nos recibió. Queremos acoger nuestros inicios, la forma en que fuimos concebidos, cómo nos estuvo nuestra madre preparando para darnos a luz. Momentos que no sabemos, que no recordamos, pero que nos han marcado, que fueron configurando nuestro ser, nuestra capacidad de ser felices o de sentirnos profundísimamente desgraciados. Cómo fuimos creciendo a la vida. Espíritu Santo de Dios, suavemente y según tu ritmo, ordena todo, serena todo. Y permítenos, hasta donde podamos, acoger el dolor que hemos vivido, la angustia, la soledad, el rechazo. Cuando fuimos a la escuela, yo experimenté la pérdida de la inocencia. Experimenté el rechazo de los muchachos, sus burlas, sus ataques. Me quiero sentir muy débil. Permíteme, Señor, acoger todo eso. Abrazar mi historia. Una historia de salvación, de inmensa unidad. Y fuimos creciendo, nuestro cuerpo se fue desarrollando y también un mundo de confusión, de emociones intensas, de conflicto, de
confusión. Gracias por mis amigos, porque sin ellos no hubiera podido sobrevivir. Pero también, Señor, qué difícil fue todo. Yo a los 24 años envidiaba a los que estaban muertos y me quería morir también. Permíteme coger esos momentos de mi historia, de depresión, de tristeza. Permíteme que los pueda mirar como tú los miras. Que cada uno piense y mire la depresión, la tristeza, el abandono. Y que sienta que solo hay un dolor en el mundo y tú has recibido un poco. Jesús cargó con todo. Y la vida fue adelante, se hizo lo que se pudo. Pero no cesan las aflicciones, ni las enfermedades, ni los desencantos, ni los desencuentros, las heridas, tortas que te llegan por todos los sitios. Y no saber cómo defenderte. Señor, quiero pensar en ti. Tú también lo has vivido. Y por eso lo has sentido de nuevo. Permíteme, Señor, mirar con bondad. Porque tú así lo miras en mi historia. Humilde. Pero no quiero más. Y en ti, Señor, en tu bondad, en tu fuerza, y en tu Santo Espíritu, acojo mi pequeño ser. Y al mismo tiempo, también me quiero unir a toda la humanidad sufriente. Porque solo hay un dolor. Y es el tuyo, y está en el corazón de la Trinidad.
de tono, pero bien importante. El próximo jueves vamos a tener Eucaristía, ¿eh? Vamos a tener también